Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi prometida estaba engañando a Tinder. Mi prometida, 31F, y yo, 32M, habíamos estado comprometidos durante un año. Estábamos tan felices y emocionados de finalmente casarnos en diciembre de 2020, o al menos yo lo estaba. Iba a hacer una boda en la playa y ya había pagado los pagos iniciales para el coordinador de bodas, fotógrafos / camarógrafos, sillas y otros suministros para la boda. Habíamos invitado a un pequeño grupo de amigos y familiares, y todos nos dijeron lo emocionados y felices que estaban por nosotros. Para su información, mi prometida y yo vivimos lejos el uno del otro. Ella vivía en otro país, pero estábamos planeando estar juntos una vez que nos casáramos. La conocí cuando fui al extranjero para obtener mi título universitario. Había decidido cambiar de carrera y volver a la escuela. Decidí obtener mi título en el extranjero ya que sería más barato y necesitaba un cambio de ritmo / ubicación ya que estaba bastante deprimido, debido al cáncer de mi abuela y su partida, y básicamente la vida. Pude recuperarme y concentrarme en obtener mi nuevo título, lo que tomaría alrededor de unos años. Pensé que era una reunión predestinada. Mi mejor amigo quería que me divirtiera y tuviera citas, así que creó un perfil de Tinder para mí. Para ser honesto, ni siquiera sabía que era Tinder ja. En cuanto a ella, había salido de una larga relación en la que su novio la engañó varias veces, y su hermana creó un perfil de Tinder para ella. Lo que me atrajo de ella fue su sonrisa increíblemente hermosa. Emparejamos y empezamos a salir. Recuerdo vívidamente que me contó sobre su pasado en nuestra primera cita y me dijo, nunca me engañaría. Sé cuánto duele y cómo puede destruir a una persona. No hace falta decirlo, pero le tomé la palabra. Después de bastante tiempo, estaba listo para volver a casa en 2019, pero me di cuenta de que quería pasar el resto de mi vida con esta mujer, así que le pedí que se casara conmigo y ella dijo que sí. Tenía una carrera floreciente y acababa de comprar una casa nueva. Iba a ser nuestra casa de vacaciones ya que ella aceptó que viviría conmigo aquí. No hace falta decirlo, pero 2020 fue un año de porquería. Iba a volar con ella de vacaciones en marzo cuando COVID-19 canceló todo. Terminamos posponiendo todo y estábamos estresados por nuestros dos trabajos, pero después del golpe inicial de los cierres, pudimos hacer frente. Hicimos videollamadas todos los días durante horas, a menudo no colgar incluso cuando uno de nosotros estaba dormido. Estaba muy feliz a pesar de que COVID-19 arruinó nuestros planes. Cuando llegó octubre, parecía que el COVID-19 estaba empezando a controlarse o que al menos los países tenían protocolos establecidos donde yo podría ir a visitarla. En secreto, reservé un vuelo para ir a verla. Le dije que iba a ir a acampar con los chicos para que no pareciera fuera de lugar si no hacíamos videollamadas durante unos días. Llegué y estuve en cuarentena durante 3 días y me dejaron ir después de obtener un resultado negativo del hisopo por protocolo. Inmediatamente fui a su apartamento y la llamé por video mostrando el número en su puerta. La vi extasiada, pero le tomó un par de minutos llegar a la puerta, lo cual era inusual. Cuando abrió la puerta, nos abrazamos y nos besamos y luego le di su regalo de cumpleaños. Su teléfono había comenzado a tener problemas y le había comprado un teléfono para su cumpleaños, pero solo podía dárselo ahora. Ella transfirió sus cuentas y todo a su nuevo teléfono y me dijo que estaba feliz de que ahora estuviera con ella. A la mañana siguiente, ella fue a su gimnasio para boxear como siempre lo hace y me dejaron en el apartamento. Estaba aburrido y solo estaba jugando en mi teléfono. Después de una hora más o menos aburrido, noté que había dejado su nuevo teléfono en la cama. De alguna manera, tenía ese pensamiento en la parte posterior de mi cabeza. ¿Por qué le tomó un par de minutos abrirme la puerta cuando normalmente toma segundos llegar a la puerta desde su cama? Revisé su teléfono y vi que había estado enviando mensajes a uno de sus amigos. Lo que leí me sorprendió y me dio ganas de vomitar. En sus mensajes a su amiga, se jactaba de cómo conoció a este tipo en Tinder y lo había llevado a su nueva casa. Ella dijo que quería bendecirlo.
Y luego vino a llevarla a una segunda cita y se fueron a un hotel. Ella le estaba diciendo con orgullo a su amiga lo que estaban haciendo, posiciones y otras cosas, riendo mientras describía cómo haciendo posiciones con el que no le gustaba hacer conmigo. Orgullosamente diciendo que ella tenía que enseñarle adecuadamente las posiciones y que decidió parar con el chico porque era pegajoso. No porque ella ya estaba comprometida o porque el chico también tenía novia. Su amiga le sugirió que lo mantuviera como un amigo y no bromeo. Sentí trozos en la parte posterior de mi garganta cuando lo leí. Estaba mareado y bastante histérico en ese momento. Hice una captura de pantalla de todos sus mensajes a su amiga y me los envié. La llamé mientras estaba en el gimnasio y le dije que necesitaba volver a casa para que pudiéramos hablar. Ella vio mis capturas de pantalla en Messenger y llegó a casa. Ella llegó a casa, trató de disculparse, pero yo estaba histérico. Nunca le había gritado a una mujer antes, pero me encontré gritándole. Me dijo que había descargado Tinder nuevamente en junio porque se sentía sola y que había tenido citas con otros chicos, pero solo tenía contacto físico con ese tipo. Ella dijo que le tomó un par de minutos abrir la puerta porque se había olvidado de eliminar Tinder después de que sucedió. Estaba con tanto dolor y conmoción, sabía que habíamos terminado, ya que ya no podía confiar en ella, especialmente si vivíamos lejos. Para mi histeria, decidí publicar en Facebook que la boda fue cancelada y luego etiquetarla con las capturas de pantalla de sus mensajes a su amiga. Ahora me doy cuenta de que fue lo incorrecto, pero no sé, tal vez quería lastimarla, tal vez quería avergonzarla o tal vez quería mostrarle a la gente la razón exacta por la que tuve que cancelar la boda. Es una pena también ya que no pude obtener un reembolso por los pagos iniciales de la boda. Desde entonces la he perdonado. Se lo he dicho. No soy el tipo de persona que guarda rencor o mantiene mi ira, pero Dios la extraño. La amaba mucho. Ella era el amor de mi vida. La mujer con la que quería despertar por el resto de mi vida. Nunca haría trampa. Sé cuánto duele. Y, sin embargo, ella todavía me engañó. Ella intentó y me rogó que le diera una segunda oportunidad, pero como la había publicado en Facebook, mis amigos y familiares me lo impidieron. Realmente quería darle una segunda oportunidad, y realmente lamento haberlo publicado en Facebook. Desde entonces he eliminado esa publicación un par de días después de que sucedió. Cuando me encontré con ella después de un tiempo, la abracé y la besé en la frente como solía hacer. Recuerdo que le dije por favor, sé feliz. Eso fue lo último que le dije. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.